Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Y las montañas, excelente obra de la mano del Creador. Cuando paso por hermosos campos, miro los valles y las montañas, excelente obra de la mano del Creador. El murmullo de las aguas, de los árboles y el viento, y las aves en concierto alaban al Señor. El murmullo de las aguas, de los árboles y el viento, las aves en concierto alaban al Señor. Qué paisaje más perfecto es su color, qué paisaje más perfecto es su color. El universo es la inspiración de la evidencia del poder de Dios. El universo es la inspiración de la evidencia del poder de Dios. Todo lo hizo a su manera, inimitable orden de Dios. Todo lo hizo a su manera, inimitable orden de Dios. Cuando miro despertar el alba, irradia encanto la madrugada. Excelente obra de la mano del Creador. Cuando miro despertar el alba, irradia encanto la madrugada. Excelente obra de la mano del Creador. El sol con sus arreboles embellece el atardecer. Las nubes disipantes contemplan la expansión. El sol con sus arreboles embellecen el atardecer. Las nubes disipantes contemplan la expansión. Qué paisaje más perfecto es su color, qué paisaje más perfecto es su color. El entorno del diseño tan especial, de la luna a las estrellas y el cielo azul. El entorno del diseño tan especial, de la luna a las estrellas y el cielo azul. Y al hombre hizo a su semejanza, para que le dé honra y honor. Y al hombre hizo a su semejanza, para que le dé honra y honor. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y a partir del versículo 3, donde nos dice la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solo Juan hace mención a que Jesús es Dios, sino también hace mención aquí a que Jesús es el Creador. Por ejemplo, Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: de Él y por Él y para Él
son todas las cosas. También 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6 dice, por medio del cual son todas las cosas. Y Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Hebreos 1:2 dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos enseña estos versículos? Que este mundo en el cual vivimos es de Dios, y Él tiene control de todo, absolutamente de todo, sí, aunque aparentemente parece que hay un descontrol y que el hombre hace y deshace lo que le place. Sin embargo, en Apocalipsis nos está hablando ahí la palabra de Dios y nos dice que en el cielo hay un trono, y si hay un trono hay un rey, y si hay un rey hay alguien que está dirigiendo todas las cosas, pero no conforme a nuestro tiempo, no conforme a nuestros métodos, sino conforme al reino de Dios, ya que Dios es eterno, y Él no tiene prisa, no como nosotros, sino que Él espera antes de que todas las almas puedan tener esa oportunidad de ser salvas. Nada de lo que hay aquí es del hombre, absolutamente nada, pero todo es de Dios, porque Él lo ha creado todo. Sin embargo, el hombre natural se cree que todo es suyo, y por tanto, como que todo es suyo, tiene derecho a hacer y deshacer. Prueba de ello es que podemos ver que las multinacionales, los poderosos, llegan a una selva, llegan a un lugar donde nunca ha llegado antes el hombre y lo destruyen en pocos años. Ese es el hombre caído de la gracia de Dios, el hombre que no teme a Dios. Sin embargo, es de locos destruir lo que no es de uno, y el hombre desgraciadamente lo está haciendo. Esa locura tiene un diagnóstico y es ambición desmesurada, injusticia, afán de las cosas materiales, es decir, rebelarse en contra de Dios. Prueba de ello es que estamos viendo las selvas como cada día se destruyen miles de hectáreas, los océanos en todo lugar de la tierra llenos de plásticos, llenos de basura, y como estamos viendo que la pesca se está haciendo a un ritmo acelerado de tal manera que todos están diciendo que si sigue así de aquí a unos años, pues ya no habrá especies a las cuales se les pueda pescar. Este versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como he dicho, Cristo es el Creador, y solo Dios puede ser el Creador, como nos dice Colosenses 1, versículo 15 al 20, y Hebreos 1, versículo 1 al 3. Estos versículos muestran una prueba adicional de la deidad del Señor Jesucristo. Primero vemos que el creador de todas las cosas debe ser increado, y por tanto solo Dios es eterno e increado. Satanás aborrece esta verdad, por tanto enseña el evolucionismo, enseña el humanismo y multitud de religiones para que el hombre ande en tinieblas. Si Dios es el creador, también es el juez y por lo tanto su criatura debe rendirle cuentas a él. En los días de Juan había herejía que se llamaba gnosticismo, que significa conocer. Algunos de la iglesia se elevaban a sí mismos como los únicos que conocían a Dios. Solamente ellos y los demás pues no sabían absolutamente nada. Se creían como súper iluminados, pero no le conocían a través de la escritura, sino que bebían del pozo de la filosofía que había en aquellos tiempos, que era la de Platón y otros filósofos griegos. Como los judaizantes mezclaban la ley de Moisés, también lo hacían con el Evangelio sin ningún reparo. Así estos mezclaban las filosofías griegas con el Evangelio. Decían, por ejemplo, que el Ser Supremo es eterno, pero que también la materia es eterna. Pensaba que la materia es mala, y por eso el Ser Supremo no la podía crear, ni tener nada que ver con ella. Por eso, salía del Ser Supremo una serie de largas emanaciones, o desprendimientos, manifestaciones, y que las más bajas de estas se llamó demiurgo, es decir, creador. Este demiurgo estaba tan retirado del Ser Supremo que no solamente era ignorante acerca de su persona,
sino hasta hostil contra él. El demiurgo, que se identificó con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, dicen ellos, o creían ellos, que creó el mundo. Por lo tanto, para ellos el Padre del Señor Jesucristo era inferior a ser supremo, y a los apóstoles de Cristo eran inferiores a los apóstoles del Ser Supremo. Las emanaciones formaron un cuerpo intermediario llamado pleroma, es decir, plenitud. De esta enseñanza salió el concepto católico romano de la mediación de María la Virgen y también de los santos. Pero para combatir este error, Pablo dijo en Colosenses 2, 9 y 10, porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. También dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Puesto que enseñaban que el cuerpo es malo, decían que no era posible que Cristo viniese en la carne. Pero Juan dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Nótese que por causa de esta enseñanza, algunos incluso maltrataban el cuerpo para dar más énfasis al espíritu. Es decir, se flagelaban el cuerpo para que así el cuerpo no pensare en cosas pecaminosas. Eso se sigue haciendo hasta el día de hoy, por ejemplo en el catolicismo romano. Eso está a la orden del día, aunque algunos digan que no. Colosenses 2, 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Nótese, y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, por más que hagas cosas para así de alguna manera retener la carne se va a manifestar, porque el hombre por sí solo no puede controlarse. Tiene que ser alguien que esté en el hombre, alguien que sea más poderoso que la carne, y este es el Espíritu. El Espíritu de Dios, cuando viene y mora en el hombre y la mujer, es entonces cuando Dios nos dice en su palabra que nos da dominio propio para poder controlar todas esas cosas pecaminosas, es decir, que van en contra de lo natural y en contra de la voluntad de Dios. Estos eran escépticos, es decir, que se dedica particularmente a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual, que muchas veces se alejaban, se apartaban en lugares ocultos, en lugares solitarios, como los ermitaños, para que así el pecado no pudiera afectarle. Pero si el pecado está en el hombre, por más que te alejes, por más que te ocultes, no podrás hacer absolutamente nada. Así que ellos, como te he dicho, eran personas que trataban de alguna manera de lograr la perfección espiritual. Ellos y sus descendientes, como son los monjes y son las monjas del catolicismo romano, otros decían que lo que el cuerpo hacía no tenía nada que ver con el espíritu, y por eso practicaban el libertinaje. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En lo que he estado diciendo anteriormente, lo que hacían con el cuerpo nada tenía que ver con el espíritu. Por eso, esta mujer Jezabel enseñaba, practicaba el libertinaje, la fornicación
etcétera, etcétera. Es decir, separaban una cosa de la otra. Pero no es así, ni mucho menos. No podemos separar la carne del espíritu, porque la misma palabra de Dios nos enseña que la carne y el espíritu tienen una lucha entre sí. La carne, por supuesto, no le agrada leer la palabra de Dios, ni escuchar muchas cosas de Dios, porque el espíritu, que viene de Dios, le está diciendo que debe de santificarse, apartarse de lo malo, y esto a la carne no le agrada. Por otro lado, vemos que los evolucionistas no andan por la fe en la palabra de Dios, sino que andan por las filosofías humanas y la ciencia humana. Ellos han hecho de la ciencia una religión. Es imposible probar que el hombre y otras cosas vivas han evolucionado. Absolutamente. Es imposible probar que ha habido transmutaciones de las especies. Por eso, la evolución tiene que ser aceptada y hacerlo por fe. La evolución no es una ciencia. No se puede sujetar al proceso normal de la ciencia, por más que se afanen los documentales de televisión en demostrarlo. En la Edad Media, lo que te decía el catolicismo romano era la verdad. ¿Por qué? Porque casi nadie, primero, no sabía latín, y luego, segundo, no tenían una Biblia porque era muy costosa. Así que lo que ellos decían era lo que valía, o como se suele decir el refrán ese, lo que ellos decían iba a misa. Es decir, que nadie le podía reprochar absolutamente nada, porque primero no sabían latín y luego no tenían la Biblia. Es igual que tú si tienes un juicio. Si tú tienes un juicio, tú no te podrás defender a ti mismo si no eres abogado, si no sabes las leyes. Absolutamente nada podrás hacer delante del juez. Por eso de ahí es que la gran mayoría de las personas, aunque sean personas académicas, pues siempre contratan un abogado. Los evolucionistas le pasa algo parecido, ya que ellos utilizan todos los medios de comunicación también como en el catolicismo de la Edad Media a su alcance, pero impiden que los creacionistas, es decir, los que creemos en Dios y que Dios ha creado los cielos y la tierra, lo podamos debatir y le podamos replicar. Si eso lo hacen, es porque tienen temor de algo. Si ellos lo siguen haciendo, es sencillamente porque no tienen ningún argumento para poder rebatirlo. Pasa lo mismo que con los falsos testigos de Jehová. Sí, con esas dos personas que van por la calle andando, que van hablando muchas veces de fútbol, muchas veces las mujeres de cocina, de cosas de los niños de la escuela, etc. Y sin embargo dice que van evangelizando. Bien, si una persona no entiende absolutamente nada de la Biblia y estas personas la paran y le hablan de la nueva traducción de la Biblia que ellos han hecho a sí mismos y que no está en ninguna librería, ¿qué es lo que sucederá? Pues que esta persona va a empezar a titubear. ¿Por qué? Porque no conoce absolutamente nada de la Biblia. Entonces van a venir con palabras fáciles como que Dios te ama, como que todo llegará un día en que habrá un juicio y que nosotros nos vamos a salvar, solamente nosotros, etcétera, y que tienes que aceptar, y por ahí empiezan. Pero si la persona conoce la Biblia, la palabra de Dios, rápidamente se dará cuenta de lo que ellos están enseñando, de lo que ellos dicen, es completamente falso. Los que creen esta filosofía del evolucionismo lo hacen porque quieren creerla y nada más. Los que creen en los testigos de Jehová y han venido a ellos, han venido simplemente porque han venido en la ignorancia y no conocen la verdadera verdad. La verdadera verdad no está ni en el catolicismo, ni en los protestantes, ni en los evangélicos, ni en ninguna persona. La verdad está en la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Es decir, que la verdad es una persona. Y si a esa persona la estamos minimizando, estamos diciendo que es un ser creado y multitud de cosas que se inventan, pues ya no son cristianos y no están anunciando aquel que puede salvar las almas. Así que estas personas creen
porque quieren creer. Así que estas personas, los que creen esta filosofía del evolucionismo, del ateísmo, lo hacen porque quieren creerlas. Las creen porque no quieren creer en Dios, y no quieren creer en Dios porque no quieren reconocer que un día serán juzgados por sus hechos en el día del juicio final. Un ejemplo. Se cuenta que una niña fue a un bosque y naturalmente fue con el colegio, y al ver tantas flores preguntó a su maestra: ¿cree usted que le importaría a Dios que coja algunas flores? El hombre natural no solo coge sin pedirle permiso a Dios, sino que destruye los bosques, pero al final ellos tendrán que dar cuenta al Creador de todo ello. Resulta casi como de risa que una niña pueda hacer esta pregunta, pero recuerda que es una niña inocente, una niña que cree en Dios y sabe que todo cuanto hay en la tierra es de Dios y ha sido creado por Dios, y que ella no es absolutamente nada ni nadie para coger una flor. Y cuando estoy diciendo coger una flor, imagínate destruir un bosque, imagínate contaminar los ríos y un largo etcétera que hay. Continúo ahora con Juan 1:4, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan resume este versículo la encarnación de Cristo, por ejemplo, la personificación de la vida y de la luz eterna y gloriosa del cielo. Entró en el mundo de los hombres, ya que estaba oscurecido, y estaba oscurecido el mundo de los hombres no porque Dios lo creara oscuro, sino que es a causa del pecado que el hombre estaba en oscuridad. Y los hombres reaccionaron al Evangelio de distintas maneras, lo mismo que sigue pasando en el día de hoy. La palabra griega zoe significa vida y hace referencia a la vida espiritual, pero la palabra bios hace referencia a la vida física. Y si hacemos un contraste, nosotros nos damos cuenta que la vida física, ¿cuántos son? 80, 90 años tirando mucho y se acabó. Pero la vida zoe, la vida espiritual, es la vida eterna. Cuando está diciendo aquí que en él estaba la vida, te está diciendo que es la vida espiritual, la vida eterna, y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, ¿qué es lo que trata aquí de decirnos este versículo? Cristo tiene la vida en sí mismo. Los teólogos la llaman aciedad o existencia propia, y es muy evidente y clara de la deidad de Cristo, ya que solamente Dios tiene esa existencia propia. Por tanto, aquí ya te está demostrando y desmontando todas las artimañas de los falsos testigos de Jehová en cuanto que dicen que Jesús es un ser creado. No lo es creado porque tiene vida en sí mismo. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la verdad más importante, y por serlo también es la verdad más atacada, ya que los incrédulos saben muy bien que librarse de Dios, de la creación, le hace librarse a ellos y ser libres para vivir de la manera que ellos quieran, que a ellos les plazca, y sin importarle lo más mínimo si lo que hacen está en contra de la naturaleza y en contra de su prójimo. Ejemplo, la capa de ozono en la atmósfera, la contaminación de los mares, el deshielo acelerado, la talla de los bosques y de las selvas y un largo etcétera. Pero pese a todo esto, el Evangelio es poder de Dios para que esas personas puedan tener zoe, es decir, vida eterna, no solamente vida física, y venir a la luz. La luz es la vida, es decir, venía Cristo Jesús. Juan, el propósito de su Evangelio es, como dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿para qué vino Jesús?
El mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Aquí, cuando menciona esta palabra vida, no se está refiriendo a la vida física, sino a la vida zoe, a la vida espiritual, a la vida eterna. ¿Y para qué vino? Porque el hombre solamente tenía esa vida, la vida física y nada más. Nosotros antes solo teníamos, como he dicho, la vida bios, la física, pero ahora, en Cristo, por haber creído en Él, nos dio la vida zoe, es decir, la vida eterna, la vida espiritual. De nada sirve acumular conocimiento o reconocimientos humanos o títulos, ya que si el hombre no viene a Jesús, nunca tendrá vida. El Evangelio de Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nuevamente, cuando está diciendo esta palabra vida, es la vida zoe, es decir, la vida eterna. Estos hombres, a los cuales le está hablando el Señor Jesús, eran unos hombres tremendamente religiosos y muy reconocidos entre sí, entre ellos. Ellos pensaban, sin embargo, que por eso, por ser muy religiosos y muy reconocidos entre ellos, que esto ya les bastaba y tenían la salvación y la vida eterna. Pero sin embargo, no querían venir a aquel que es el autor de la vida. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Por eso, de nada sirve que podamos ver por televisión o al natural personas muy religiosas, que aparentemente muy buenas. Si no tienen a Cristo en su corazón, están muertos en su delito y pecado. Por eso, también a estas personas deben de venir al Señor Jesús, para que tengan un encuentro con Él, y Él será el que le impartirá esa vida zoe, esa vida espiritual, esa vida eterna, cuando realmente se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. Sin embargo, el Señor Jesús testifica que los que vienen a Él, primero, les da vida eterna, segundo, no perecerán, y tercero, nadie lo arrebatará de su mano. Y esto nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. Cabe hacerse aquí una reflexión o un pensamiento. Si pusiéramos en una balanza, por un lado, lo que Jesús nos da, y por el otro lado, lo que nosotros le podemos dar, ¿de qué lado se inclinaría la balanza? Seguramente del lado del Señor Jesús, porque Él da muchísimo más, y nosotros no podemos darle absolutamente nada, porque todo cuanto hay es de Él. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente volvernos a Dios. Por tanto, no he de extrañar que los que verdaderamente aman a Dios y han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo siempre tengan el sentimiento de que están haciendo muy poco para su Señor y Salvador, Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No es más que el brillo de la vida manifestada y radiante de Dios en su Hijo, la luz de esa verdad y la santidad que se manifiesta en contra de la oscuridad, de la mentira y del pecado. Continúo ahora con Juan capítulo 1 versículo 5, donde dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de los ataques desesperados y frenéticos, en muchos casos, de Satanás hacia la luz, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta palabra, no prevalecieron, en el griego significa katalabano, que puede traducirse como vencer. Esto indica que hubo y continúa habiendo una lucha. ¿Y quiénes son los que luchan? Los creyentes. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que andan en la luz. Nótese que una muy pequeña vela encendida, por muy pequeña que sea, puede expulsar la oscuridad de toda una habitación. Esto nos muestra que la luz gloriosa y brillante de nuestro Señor Jesucristo destruirá completamente el reino de la oscuridad de Satanás.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 nos está diciendo: Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo muy significativo. Por ejemplo, si miramos los hombres que Dios usó en la Biblia, como por ejemplo Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que era el más grande de todos los profetas, como dice Mateo 11, versículos 9 al 13, el Bautista, si nos damos cuenta, no fue rival para las tinieblas, ya que él tenía una misión específica, como así sucedió, por ejemplo, con Moisés, con Samuel, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con José, por poner algunos ejemplos, ni tampoco el mismo Juan, ya que ellos eran simplemente, como nosotros, hombres humanos y por tanto pecadores, que Dios llamó para llevar a cabo una misión, igual que en el día de hoy a nosotros también nos llama a hacer algo para Él, bien sea para libertar a su pueblo de Egipto, como el caso de Moisés, bien sea como juez y profeta, como Samuel, o como profeta, o para estar en la corte de las personas más poderosas, como el caso de José, Nehemías, Esther, Daniel. Hay un largo etcétera que Dios ha utilizado, pero como he dicho, ninguno de ellos fueron rivales para las tinieblas, sino que ellos cumplieron con la misión que Dios le encomendó. La única esperanza para la humanidad era creer en aquel que es la luz, ya que solamente Jesucristo puede iluminar la mente y lo más íntimo de la oscuridad del ser humano, porque Él es Dios. Es por eso que Él ve el corazón y la condición del ser humano. Por eso muchas veces, cuando a las personas se les testifica, se les anuncia el Evangelio, suelen decir: tú no me vas a convencer a mí. Y siempre le digo lo mismo: yo no te voy a convencer, yo soy un hombre como tú, no te puedo convencer, pero sí que lo puede hacer Jesucristo, porque Él, Jesucristo, puede iluminar su mente, su corazón y sacarlo de esa oscuridad. Ahora bien, según nos muestra este versículo, no es que las tinieblas no entendieran la verdad sobre el Señor Jesús, al contrario, las tinieblas lo entendían todo, ya que las fuerzas de la oscuridad conocen muy bien al Señor Jesús. Y solamente te pondré 2 versículos, hay muchos más, pero solamente 2 versículos de la Biblia donde lo muestra bien claro. Por ejemplo, en Mateo 8:29 dice: y clamaron los demonios, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Cabe hacerse la pregunta: ¿conocían estos demonios al Señor Jesús? Claro que sí. ¿Conocían al Hijo de Dios? Claro que sí. ¿Conocían la luz? Claro que sí. Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Nótese, ¿sabían los demonios que Jesús era el Hijo de Dios? Claro que lo sabían, y sabían que era la luz también. Así que, como que Satanás y sus demonios entienden con toda claridad también el juicio que les espera. Es por eso que ellos no se han quedado de brazos cruzados, sino que han intentado por todos los medios el qué hacer: matar la vida y extinguir esa luz que puede alumbrar a los hombres y sacarlo de la oscuridad. Lo han intentado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Satanás, por ejemplo, intentó destruir a Israel en el Antiguo Testamento, ya que ahí vendría el Mesías, como nos dice Éxodo 1 y versículo 16. Cuando asistían a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Nótese aquí que esta ley salió del propio faraón, pero el faraón estaba siendo manipulado, ¿por quién? Por Satanás, y lo estaba haciendo para impedir
que el libertador, que Dios pudiese formar un pueblo. También en Mateo, capítulo 2, versículo 16, nos dice ahí: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Nótese cómo vuelve a repetirse. De distinta manera, pero vemos que también trata de alguna manera de impedir que el Mesías viniese a la tierra, porque él sabía la promesa hecha de Dios a la mujer y al hombre en Edén. Y lo encontramos en Génesis 3:15, lo dice ahí bien claro. De manera que, fallido esto, volvió a insistir con la tentación al Señor Jesús cuando fue al desierto, como nos muestra en Mateo 4:1 al 11. El triunfo aparente de Satanás sobre Jesús en la cruz marcó una realidad, y lo que marcó fue su derrota de Satanás final. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Del mismo modo, los incrédulos se siguen perdiendo eternamente en el día de hoy, no por no haber conocido la verdad, sino precisamente por rechazar esa verdad. Nótese que todas las religiones son inventadas por Satanás. ¿Y lo hacen para qué? Para que el hombre y la mujer piense y diga: todos son iguales, es una más. Entonces, al ser una más, ya no saben cuál quiere escoger. Todas las religiones están vestidas con una capa de apariencia de bondad y de verdad. Pero si se destapa un poquito, veremos que no tiene absolutamente nada de verdad ni nada de bondad muchas veces, sino todo lo contrario, mucho de legalismo, mucho de protagonismo y mucho de humanismo. Y mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque en lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nótese, podían venir a la luz. Ellos, que en lo que le pasó, se envanecieron en sus propios razonamientos, y entonces fue cuando su corazón volvió a las tinieblas. Sin la luz el hombre tropieza y nunca encontrará el destino de su vida. Juan capítulo 12, versículo 46 dice: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Vemos que este es un ofrecimiento que el Señor hizo a todos esos religiosos, a todas esas personas que pensaban en sus vanos razonamientos que ellos tenían la salvación y la vida eterna. Sin embargo, Él le dice: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Hay aquí una reflexión para nuestra vida, y es la siguiente: las tinieblas siempre tratarán de apagar nuestro testimonio, nuestra vida devocional, nuestra búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque lo que hay en juego es la vida Zoe, la vida espiritual, la vida eterna, es decir, nuestra vida. Lo que hay en juego es la vida y es la muerte. Y eso debe de ser de sumo interés para cualquier cristiano, para que nos mantengamos, no como estábamos antes, en la oscuridad, sino que andemos conforme a la luz. El hombre podrá fingir ser lo que no es, pero recuerda, esto aquel que lo hace en el día en que muera, le espera una oscuridad eterna, como dice 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida,
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra de Dios es bien clara. No está diciendo aquí el que tiene una religión tal o cual, o el que cree en esto o en lo otro, sino al que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y esa vida es la vida Zoe, es decir, es la vida espiritual, la vida eterna, y solamente Él puede darla, puede impartirla. Voy concluyendo ya con esto. De siempre los seres humanos, cuando tienen ideas de hacer algo malo en contra de sus semejantes, ¿qué hacen? ¿Lo hacen a la luz o lo hacen en la oscuridad? Lo llevan a cabo a escondidas y lo hacen en la oscuridad. Por ejemplo, Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas esas cosas, los chismes, los falsos testimonios, los robos, las fornicaciones, los adulterios, el matar a otro. ¿Cómo se planea todo eso? Todo ello se hace en oscuridad. Y vemos que estos pensamientos son pensamientos corruptos y que muchas personas, desgraciadamente, están en esos pensamientos. Y si no los llevan a cabo, es porque no han tenido la oportunidad. Porque la persona está en oscuridad. Y cuando está en oscuridad y anda en las cosas de la carne, suelen suceder esas cosas. Y la prueba, por ejemplo, más palpable, es cuando un país entra en guerra. ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay un desmadre de todo. Hay robo, hay atraco, hay asesinato, hay violaciones, hay de todo. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto estaba en el corazón de los hombres. Y cuando tienen la oportunidad, que tienen una metralleta en la mano, y a la persona que tienen enfrente no tiene absolutamente nada, pues aprovechan. Es lo que hacen. ¿Por qué? Porque esto estaba en su corazón. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un país sencillamente no hay justicia? Pues ocurre también todo esto, que aquello que hay en el corazón de los poderosos lo ponen de manifiesto. Y eso se puede ver en el día de hoy. Amigo y amiga que me estás escuchando, solo cuando el hombre o la mujer viene a Jesucristo, reconociendo que tiene necesidad de Él, para que le perdone e ilumine su conciencia y su corazón, recuerda que ningún ser humano por sí solo puede nunca vencer la oscuridad ni tampoco la muerte, sino que viene a aquel que precisamente venció la oscuridad y lo hizo, como hemos leído en Colosenses, en la cruz del Calvario. Él te hace ese ofrecimiento que dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú quieres en este momento no permanecer más en la oscuridad y venir a la luz del Evangelio, de venir a la luz que es Jesucristo, pues solamente tienes que abrirle tu corazón e invitarle que venga a Él. Si no sabes cómo hacerlo, pues yo te invito en este momento a que puedas orar conmigo una oración ahí a donde tú estás y repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Sé que he hecho muchas cosas malas porque estaba en oscuridad. No sabía lo que hacía, pero ahora he escuchado tu palabra. Y tu palabra dice que tú eres la luz y tú has venido al mundo para que todo aquel que cree en ti no permanezca más en tinieblas. Por eso yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Gracias, porque tú llenas mi corazón, llenas mi conciencia, mi conocimiento y todo mi ser de tu luz y de tu presencia. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, con fe, creyendo realmente, tú debes de permanecer. Recuerda, lo difícil no es tomar la decisión así, sino lo difícil, siempre en todas las cosas estarás de acuerdo conmigo, que es permanecer. Para permanecer, en primer lugar, tú tienes que orar a Dios en el nombre del Señor Jesús. Ora a Él, háblale
como una persona que es. Cuéntale lo que te pasa, pídele ayuda, pídele socorro. También es bueno que puedas leer su palabra. Comienza con este Evangelio de Juan. Y también es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde realmente se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Es decir, que aquellos que ellos están exponiendo desde el púlpito y enseñando, realmente ellos lo viven y ellos lo hacen. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Tú eres la luz del mundo. En tu luz todo se sana y se restaura. Todos se liberan. El doctor, el maestro, el poeta, tú, alfarero, abogado y profeta, oh, tú, Padre, Espíritu Santo, ojos de ti, tú, todo eso lo hiciste por mí, oh, tú, solo tú, con tu cruz y tu sangre preciosa me salvaste, oh, tú, eres mi luz. Todo eso lo hiciste por mí.